Hola a todos y todas. Estamos aquí en la siguiente movida de La Silla Vacía. Yo soy Juanita León, directora de La Silla, y estamos con Héctor Riveros, columnista y analista político. Hola Héctor, ¿cómo Hola, vas? Juanita, bien, todo muy bien. Vamos a ver, sigue la cosa política movidita. Y cada vez más. Sí, yo creo que nos toca hablar de la consulta, ¿no? De la consulta de la izquierda, que es un tema interesante. Va a ser no este domingo, pero sí el siguiente. Y esa es claramente la siguiente movida, porque de que el partido del presidente decida cuál es su candidato oficial, pues empieza a decantar esas aspiraciones y empieza pues como a aparecer la recta final ya de la campaña presidencial. Sí, además no solo es la siguiente movida de Héctor, sino que hay muchas movidas dentro de esa movida, ¿no? O sea, realmente una consulta que parecía como un camino tan claro, ser el único sector que tenía su ruta muy bien definida, pues se ha ido desbaratando Sí, es rápidamente. que han hecho mucha chambonada jurídica, digamos, y han hecho unos cálculos un poco fantasiosos y equivocaciones Los del jurídicas, pacto. en fin, los del pacto. Sí. Bueno, pues yo creo que comencemos por mostrar el tarjetón que la gente va a marcar el 26 de octubre, los que quieran participar en esta consulta de los candidatos del pacto Cualquier histórico. ciudadano, ¿no? Cualquier ciudadano puede Que es participar. la primera cosa un poco rara que pasa en las consultas en Colombia, porque normalmente los partidos, pues los partidos grandes en Europa tienen mecanismos internos de toma de decisiones democráticos, pero siempre votan sus afiliados y son, pues, no sé, 250.000, 300.000 personas. Una votación, una consulta, por ejemplo, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, llega por ahí a 300.000 votos, porque solo votan los que tienen carnet del PSOE. En Colombia nos inventamos esta cosa un poco rara de que puede haber una consulta de afiliados o una consulta popular en la que el que tenga cédula va y vota, lo cual genera, pues, primero la posibilidad de que vote más gente de la que realmente es muy militante del partido, pero segundo también de que le metan la mano personas de otros partidos Claro, para distorsionar el resultado. Héctor, en esta que ya vimos el tarjetón, pues aparecen tres, pero Daniel Quintero se bajó de la consulta y decidió que ya no va en esta, sino que quiere ir es en la del Frente Amplio Sí. en marzo. No sé si oímos cuáles fueron sus argumentos. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en consultas partidistas que garantizaran sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Bueno, ahora Quintero habla de faltas de garantías, de trampas, de persecución de la derecha a la izquierda, pero curiosamente tenemos otro video de hace unas semanas antes, cuando dice que la consulta va porque va y él mismo propone que esa consulta sea considerada Que sea interpartidista. interpartidista, sí, es O el sea, sol. como lo bueno de lo digital es que siempre hay una memoria de elefante, me parece que vale la pena oír. Esta es una noticia importante. El CNE acaba de tomar una decisión para evitar que el pacto histórico llegue unido a las próximas elecciones presidenciales. No permitió que entrara al pacto histórico ni progresistas de María José Pizarro, ni Colombia Humana de Bolívar, Carolina y de otros compañeros. La derecha nos quiere ver divididos y que la consulta saque menos votos. Por eso quiero proponer una solución que va a garantizar la unidad, y es que en lugar de realizar una consulta interna, que era lo que teníamos programados, realicemos una consulta interpartidista. Se realizaría el mismo 26 de octubre y así todos vamos a poder participar. Hago un llamado a todos mis compañeros y compañeras del pacto histórico a no declinar a sus aspiraciones y que sin precio y sin miedo participemos de esta consulta. O sea, me encanta porque Quintero usa exactamente los mismos argumentos de persecución, de falta de garantías para Sí, sí, proponer sí. dos cosas O sea, cuando le absolutamente. aceptaron su fórmula, él dijo que era falta de garantía su fórmula. Sí, pero a mí me parece que esas declaraciones contrapuestas de Quintero, digamos, nos abren como dos cosas. Uno, el tema jurídico, que es bastante intrincado, ¿no? Muy complejo, lleno de vacíos, de ambigüedades. Y lo segundo es, ¿cuál es el cálculo que hizo Quintero para
pues porque él claramente se está contradiciendo, a él no le importa contradecirse y él claramente se está contradiciendo, pero la pregunta es ¿por qué cambió de opinión? Claro, Héctor, si quieres yo arranco como con lo que nosotros sabemos en la silla de lo que pasó previamente a esa decisión. Entonces, hay una encuesta interna que tenían en el pacto donde claramente se ve que Quintero no despegó. Todo esto que había dicho en redes, que estamos No, No se inalcanzables, refleja. pues no se refleja y claramente iba a perder esa consulta. Pero lo que sabemos es que él consultó con Petro esa noche antes de hacer el anuncio para bajarse del bus y que Petro estuvo de acuerdo. Nosotros esperábamos que en la mañana el presidente pues, reforzara esta idea de que no hay garantías y que era porque no le han puesto los logos, la registraduría del pacto histórico. Pero curiosamente Petro dijo, no, la consulta sí va y yo voy a votar en ella, ¿no? Con lo cual quedó la incógnita como, bueno, ¿cuál es la jugada política del presidente? claro, sí, es un poco raro, pero digamos, yo creo que él sigue más o menos en lo mismo. Lo que pasa es que se echó para atrás en la apuesta de meter a Quintero en la consulta, que ya le había costado, pues bueno, le había costado sacrificar a María José y a Bolívar, que salieron de la Y a consulta, Susana Muhammad, y a Susana y a Muhammad. Claudia Flores, Sí, a o todas las sea, mujeres. a todas las mujeres sacrificaron para meter a Quintero en la consulta. No sé si ese hubiese sido un primer cálculo. Aquí siempre hay que pensar muy perversamente. Puede ser que primera intención, eliminarlas y esa intención se logró. Pero lograda esa intención, tener a Quintero estaba saliendo muy costoso. Primero al interior de la izquierda, porque se mantenía, bueno, Bolívar tenía un discurso casi permanente contra Quintero, lo cual lo único que garantizaba es que la izquierda iba a salir dividida después de la consulta. Eh, Vinieron como que se arreciaron los escándalos de Daniel Todo el Quintero, escándalo del hermano, el el hermano, penthouse, sí, las imputaciones a Quintero, bueno, a un montón de rollos. Y yo creo que a Petro eso también le estaba costando, porque pues ya lo hablamos la vez pasada sobre el todo vale, pero pues el todo vale también a veces hay un poquito que mantener las apariencias y esto estaba haciéndose muy difícil. Ah, eh, Hay un tema que yo creo que es interesante, es que cuando a Petro le preguntan, bueno, ¿y usted por qué insiste en Quintero en la consulta? ¿Es de verdad es que es su candidato o qué? Entonces él dice, y esto son conversaciones internas, no, yo no tengo candidato, el que gane y tal, pero Quintero tiene un valor para nosotros, dice Petro, muy importante, que es que saca votos en Antioquia. Nosotros somos una gran debilidad en Antioquia y en Antioquia cree Petro que se deciden las elecciones presidenciales por la muy alta votación que puede Antioquia sacar pone el en el 20% de los votos claro, en una elección presidencial. claro, y el uribismo pues saca un potencial de votos muy alto y entonces él dice, allá hay que arañar votos y no hay ninguno otro de los nuestros que saque una buena cantidad de votos distinto a Quintero. Esa es la explicación que él da. Con lo cual, lo que me dicen es que le explicaron que aun si ese argumento fuera cierto, no era aplicable para esta consulta, porque el Centro Democrático no está jugando, digamos, no está en dudas, nadie lo va a comparar con el centro, no va a pasar nada. En cambio, el año entrante puede que sí sea importante. Entonces, tal vez él llegó a la conclusión de que efectivamente era precipitado meter a Quintero y que era mejor dejar a Quintero con el Frente Amplio y mantener una votación más puramente de izquierda. Que ojalá se hubiera mantenido así desde el principio, eso hubiera facilitado, hubiera sido una consulta, digamos, lo más bonita, porque bueno, la izquierda está decidiendo a través de un mecanismo democrático cuál es su candidato y eso está bien, ojalá todos los partidos lo hubieran hecho. Pero meter a Quintero sí le metía un ruido muy grande. Lo intentó sacar, o lo sacó mejor, ya un poco tarde, yo creo que los daños ya estaban hechos, y bueno, vamos a ver cómo resulta la consulta, pero ahora vienen los temas jurídicos, digamos. Claro, que como todo en Colombia, Héctor, Todo pasa por todo abogados por termina fortuna. siendo un problema de abogados, qué cosa tan aburrida. Y yo tengo, No, Herrera no, lo que tenemos es un abogado nos sirve mucho que todo yo tengo termine muchas bien. preguntas jurídicas y como tú eres el abogado, me parece bueno que las resolvamos. La primera es,
¿Por qué no explicamos qué es una consulta interpartidista y qué es una consulta partidista y por qué estamos en esa discusión sobre si esta en particular es partidista o no? Sí, sí, la ley permite que los partidos hagan consultas de dos tipos. Esta explicación se vuelve un poco compleja con esto, pero es importante decirlo. Los partidos pueden hacer consultas sobre decisiones o sobre escogencia de candidatos. Son dos tipos de consultas distintas. Y lo digo no para enredar, sino porque el pacto histórico, las organizaciones que pedían la consulta, intentaron inicialmente que fuera una consulta como si fuera para tomar una decisión, no para elegir un candidato. Porque esa consulta es más flexible, digamos, en términos de reglamentación jurídica. Es más fácil porque es como usted quiere apoyar el proceso de paz o en fin, entonces eso es un poco más fácil. Ellos trataron de que esta consulta se las aceptaran como una de las primeras, pero claro que no, porque lo que iban a escoger era un candidato, entonces pues no, tiene que estar en la segunda. Esa es la primera aclaración. La segunda es que, como ya lo dijimos, las consultas en Colombia tienen esa particularidad de que pueden ser consultas internas, solo votan los afiliados, pero los partidos en Colombia no tienen una masa de afiliados grande, entonces es todo el que llegue aquí que pueda votar. Lo tercero es que la consulta puede ser de un partido o entre varios partidos. Esto es relativamente nuevo. Lo que se usaba siempre era que solo un partido consultaba. Ahora, ¿por qué llegamos a este problema? Llegamos a este problema porque el presidente intentó que los múltiples grupos que hay de izquierda se confluyeran en uno y conformaran un solo partido. Eso no se lo atendieron al presidente, hay que decirlo. Solo la mitad de las organizaciones que apoyan al presidente aceptaron el llamado del Claro, presidente. porque eso implicaba renunciar a su capacidad de dar avales, a su personalidad jurídica, a tener un presupuesto que los financiara y un poquito como a someterse al arbitrio del presidente, Claro. que es perder un montón de poder para estos partidos. Claro, pero yo creo que hay un dato que es importante, porque uno asume que Petro, parte de su gran, digamos, valor político es que realmente es el jefe de todo ese sector. Y resulta que cuando hizo una petición muy reiterada, solo la mitad le dijo sí, señor, la otra mitad le dijo no, señor, yo no le voy a entregar la personalidad jurídica a un partido que usted maneje. Y entonces, solo 6 partidos aceptaron meterse al partido del presidente y otros 6 o incluso más se quedaron por fuera. Pero estos 6 no lo lograron hacer bien y no lograron conformar un solo partido por múltiples circunstancias jurídicas unas, pero la más importante es porque el Colombia Humana, que es el partido del presidente, dice tener 70.000 afiliados. Y, 57.000. o algo así, un Sí. número grande, y en los estatutos pues dice que la decisión de fusionarse con otros la toman la mitad de los afiliados. Claro, Es en el decir, sentido que si tú eres parte de un partido y va a desaparecer ese partido, pregunto. pues le pregunte a una mayoría suficiente. Claro, pero necesitan entonces tener 30.000 personas y claro que no logran juntarlas nunca. Porque seguramente inflaron ese número. Claro, entonces se inventaron una interpretación y dijeron que el comité político no sé qué, pero eso cuando llegó al Consejo Electoral eso era insostenible y de hecho ellos mismos no desconocen que eso es así. Con lo cual O sea, ellos, justo como para que la gente entienda, el Consejo Nacional Electoral es un órgano político, pero 2 de los 9 magistrados son del pacto histórico y votaron, estuvieron de acuerdo con esa claro, decisión. O sea, no fue una persecución, no no, fue claro, el partido eh, no se podía conformar como uno, lo hicieron tarde, porque claro, la estas cosas chapada. uno se puede equivocar, pero lo corrige y tal, pero ya no había tiempo. Entonces, ellos querían hacer una consulta partidista, es decir, de un solo partido que se llamara el Pacto Histórico. Ahí no había duda, todos los miembros eran de ese mismo partido, el partido escogía un candidato. Pero como el partido no existe todavía, entonces solo 3 partidos pueden ir a la consulta. ¿Esos 3 partidos sí son ya parte del pacto histórico No, o porque el no? pacto histórico sigue sin existir, Porque sigue eh, sin existir. porque no han condicionado la fusión que incluía los otros 3 partidos a que esos 3 partidos adicionales cumplan los requisitos. Entonces es una cosa que todavía no produce efectos la posición. O sea, no es que el pacto exista con 3, no, es que el Consejo Electoral le dijo, ok, si usted quiere existir con 6, yo le acepto, pero que estos 3 cumplan los requisitos y no los han cumplido. Entonces, los 3 que
todavía existen, dicen, bueno, entonces nosotros hacemos una consulta entre nosotros tres, que después vamos a hacer pacto histórico, pero por ahora nos presentamos como tres. Eso ha generado un problema jurídico, a mi modo de ver, un poco sobredimensionado, pero no voy a empezar a explicarlo porque es muy largo, pero el tema es que hay quienes dicen, con algo de razón, que un candidato que se presente a esta consulta, si es interpartidista, no puede presentarse en marzo a otra consulta que sea partidista. O sea, la ley es clara que el candidato que gane una consulta interpartidista tiene que ir hasta mayo. Partidista o interpartidista, No, creo que es interpartidista hasta mayo. La discusión es si cuando subsanen todos los problemas y se vuelvan un partido, esa consulta se considera no, pero interna. partidista también. La discusión, Partidista también. claro, partidista también. El problema es qué es lo que se consulta. Y por eso la tarjeta esa con la que comenzamos esta conversación es muy importante Volvámosla a mostrar porque, a los usuarios. porque ahí dice consulta para candidato. Y por eso siempre están diciendo, no, no es un candidato, es un precandidato, que el elector sepa que están votando. Pero este problema ha existido siempre, ¿recuerdas? Y hay otro documento que me gustaría mostrar, que ese es en el que ellos dicen que esto es una consulta partidista, que ellos Claro. están pegados de eso. Claro, partidista era, este es un solo partido y el Consejo Electoral dijo, no puede ser un solo partido porque ese partido no existe. Y entonces ahí hay una discusión jurídica y después entonces ahora Pero se yo no la- entiendo cuál es la discusión, cuál es el argumento para decir que sí es partidista y no interpartidista si el partido no existe. Ah, no, ellos ahora están diciendo, y eventualmente podrían hacerlo, lo que pasa es que ya es muy tarde para hacerlo, pero bueno, uno de los tres partidos los acogen a todos y entonces se hace una consulta de uno de los tres partidos, solo de uno. Pero eso no resuelve los problemas. Eso no resuelve los problemas. Ellos decían que que todos eran candidatos del Polo, porque Iván Cepeda es del Polo, Carolina Corcho pues no es de un partido claramente, y pues Daniel Quintero tampoco. Entonces era, bueno, todos somos del Polo, y hagamos la consulta partidista con la sombrilla del Polo Democrático, que después, como el Polo llega al pacto, entonces todos somos pacto. Eso podría ser así, pero pues eso genera unas dificultades, además también de interpretación para el elector. ¿Tú recuerdas que esto mismo pasó con Humberto de la Calle en el año 2017? De la Calle se presentó a una consulta partidista liberal con Juan Fernando Cristo. Ahí sí era totalmente partidista. Era porque totalmente partidista, la ganó y después quiso hacer un acuerdo Con pues, Fajardo. con Fajardo, y siempre era, no, yo no puedo dejar de ser candidato porque si dejo de ser candidato me toca pagar los gastos de la consulta, que es la sanción. En realidad el problema no es que uno no pueda ser candidato, sino que le toca ser muy rico porque tiene que pagar la consulta. En ese momento la consulta costaba 70.000 millones de Y pesos. esta Vale 196 millones de con pesos. 63.000. Sí, es un montón de plata, o sea, eso es un valor impagable. Entonces, ese es el verdadero problema. Pero yo creo que todos son los problemas jurídicos que se van a poder resolver. Carolina Corcho pidió que se volviera a imprimir el tarjetón para que no diga candidato Pero eso no se presidencial. puede a esta altura. Tenemos la respuesta del registrador Penagos, que la podemos oír aquí. Si le dieran la instrucción de reimprimir los tarjetones, ¿estamos logísticamente y presupuestalmente preparados para ello? No. Sería detrimento patrimonial en todo caso. Pues no sabría decir, digamos que es una cosa u otra. Solo le digo, los plazos son perentorios. Estamos a, ¿qué será? 10 días. 10 días de la consulta, luego entenderá. Yo le he contado a usted cómo es la logística de todo el proceso. Héctor, pues vamos a seguir discutiendo que de aquí hasta la consulta o después vamos a seguir discutiendo. De ahora siempre la discusión va a ser permanente. Bueno, qué Por cosa tan fortuna para nosotros. Nos pasemos al tema político, Sí, eso. porque Porque la verdad es, vos dejé de ser abogada. pero además la verdad es que no es un tema fácil, es un tema muy complejo y la gente se termina perdiendo, no es tan fácil. Y no es claramente el problema más importante, esos problemas se terminan solucionando. Realmente la consulta va a producir es un efecto político. Y entonces, pues conversemos de lo político. Sí, hablemos de lo político porque esta consulta sería como un gran hecho político si saca los 2,5 millones de votos que sacaron en la lista del Congreso en marzo del 2000.
23. 23. Pero si llegan a sacar y les llega a ir como le fue en la calle con la consulta interna del Partido Liberal y votan menos de 1 millón de personas o incluso 1 millón de personas, sería un fracaso Sí. contundente. ¿Cómo ves tú Bueno, los en efectos? realidad, digamos, sí, la expectativa no es quién gana. Todo indica, pero ahora hablamos de eso, que ganaría Iván Cepeda, pero lo Que no, importante, no me parece tan obvio. lo Por eso importante, hablemos de, ahorita, bueno, ahorita hablamos de eso, después. pero lo importante no es quién gana, lo importante es cuántos votos saca la consulta en general, porque en realidad aquí no están midiendo a esos candidatos, aquí están midiendo la fuerza política de Petro, las instrucciones que da Petro, que tanto se reflejan en un electorado que va y las cumple. Claro. Entonces Petro dice, tenemos que ir a la consulta. ¿Cuántas personas dicen, sí, Petro dijo que vayamos a la consulta, vamos? ¿Por quién votamos? Pues allá miramos, eso no importa, pero vamos porque el jefe dijo eso. Eso es lo que se está midiendo. Ya tuvo una primera derrota, a mi modo de ver, con esto que te digo, de que solo la mitad de los partidos le dijeron que sí. Pero bueno, ahora vamos a ver cuántos electores. Y sí, pongámosles unas metas. Yo sí creo que Pongamos la meta que ellos inicialmente dijeron. Entonces, Gustavo Bolívar habló de 4 4 millones de votos. no Des- la van a alcanzar. Después, esa no la van a alcanzar ni locos. Después, 2,5 millones es como la meta optimista que ellos tienen, pero han ido bajando las metas porque van a decir que esto ha tenido muchos problemas jurídicos, que sí va, que no va. Yo leía a Carolina Eh, Corzo que habló de 1 millón de votos. Ya Es van muy en, poquito. ya van en 1 millón de O sea, votos. 1 millón de votos es una tragedia. O sea, lo que ellos dicen es que si sacan menos de 1 millón de votos, ya Bueno, están no. muertos. Eso es un aviso de se arrienda este edificio. Eso no se acaba, digamos. Yo creo que si sacan menos de 2 millones de votos, con 2 millones de votos sobre van, digamos, ahí más o menos van entre 2 y 3. Si yo lograra llegar a 3, pues sería un súper éxito político, superar, como tú dices, los 2,5 de la elección de Congreso en el año 2022. Dijimos 23, pero fue en el 22, Así es. marzo del 2022, sería un gran éxito. Pero estar por el orden de 1 millón de pesos, de 1 millón de votos, sería un gran fracaso. Mira tú que en el año 2017, que es la única consulta comparable con esta, que es la del Partido Liberal, es la única comparable porque se hace en una fecha en la cual por lo único que se vota es por eso. Claro. Como las consultas de marzo, pues no tienen comparación. Aunque en esta, Héctor, yo tampoco estoy tan segura que sea tan comparable en el sentido en que en esta hay un incentivo grande para salir a votar para la izquierda, y es que según el orden de votación de los candidatos al Congreso, van a armar las listas cerradas al Congreso. Entonces, eso no estaba en la liberal y creo que esto le pone pues un gancho al aparato político de la izquierda salir, porque cada candidato supongo que tratará de sacar su gente para que vote por ellos y Claro. una vez marcan el del candidato Claro, pero central. Entonces me parece que incluso debería irle mejor que a la liberal. no, claro, bueno, no, y además un presidente en el 2017 el Partido Liberal pues ya no era el Partido Liberal de la historia, Claro. pero además no tenía presidente, en realidad el Partido Liberal estaba pasando ya por dificultades, se sabía que acudir a una consulta era complejo, y bueno, pasó lo que pasó, que es que sacaron 750,000 votos y eso prácticamente acabó con las expectativas de la campaña del doctor Humberto de la Calle. Claro. Porque Que además era muy triste porque acaba de firmar el acuerdo de paz. claro, claro. Y la gente además terminó cobrándole mucho una cosa que le van a cobrar al pacto, que es el valor de la Lo que consulta. costó, claro, 123,000 millones, A ver, acá 160,000 millones. todo el tiempo le escribían en las redes, no, usted que votó 70,000 millones de pesos, no sé qué. Al pacto le van a escribir lo mismo, salvo que logre decir, bueno, no, sacamos 3 millones o 2,5 millones de votos. Si está en el 1 millón de votos que vaticina Carolina Corcho, sería una gran derrota O sea, política. ¿qué significaría eso? ¿Qué consecuencias políticas tendría que saquen 1 millón de No, votos? yo creo que básicamente deja de competir con posibilidades de ganar en la elección del 26. Prácticamente se descartaría el candidato que de aquí surja.
O sea, que que no es una iría, cosa menor, ¿no? iría a pelear en el Frente Amplio, pero pues Petro le metería toda la fuerza entonces a Quintero o a Roy Pero o el Frente o Amplio nada, eso ya tampoco haría es. la izquierda por fuera en la segunda vuelta. Sí, yo sí creo porque el Frente Amplio pues tampoco es que sea una cosa grande, digamos, está pues Roy, eventualmente Cristo, que no sé si sí o no, Daniel Quintero, pero la verdad es que ninguno pues es un gran candidato. Entonces no es que la suma vaya a permitir revivir al pacto histórico, no. El pacto histórico queda hundido, el Frente Amplio queda O hundido sea, Petro se y la queda sin votación, sucesor. sí, eso, Si sacan 1 millón de votos, ese también ese es tema tu pronóstico. ese tema con el que todo el mundo hoy calcula que es, tienen asegurado su paso a la segunda vuelta porque es 1 de cada 3 votantes vota por ellos y tal, eso se acabaría. Eh, ¿Con qué, si es 1 millón de qué votos. votación El- garantizaría que si sacan por encima de eso, tienen garantizada la segunda vuelta? Que me yo creo que parece sí, que yo no creo es que es dos tanto menor, millones de votos. No tiene garantizada la segunda vuelta, pero tan competitivos. pero es muy competitivo con 2 millones. Esa es la diferencia. De ahí en adelante, si sacan más de 2 millones de votos, es una votación muy importante y hay que considerar posibilidades reales de triunfo del ganador de una consulta que saque más de 2,5 millones de votos en esta consulta. No creo que ninguno lo saque, pues que la consulta en total lo saque, em, pero yo no creo que les va a ir tan mal tampoco. Me parece que el 1 millón de votos de Carolina Corcho Están bajando las expectativas precisamente para que no tenga pro- este efecto que es estamos probable, hablando. pero aquí se van a medir, tú lo mencionaste y eso es muy importante, unas estructuras políticas, que es, entre otras cosas, la primera vez que la izquierda se suma de esa manera, porque así es un partido tradicional. Si el Partido Liberal en el 2017 hubiera tenido una consulta para hacer sus listas al Congreso, en esa consulta hubiera habido 3 millones de votos. Claro, claro. Pero no había eso y entonces sacaron No hay ningún 700. incentivo. En este caso me parece que se mide si hay de verdad estructura política. Y yo creo que sí. Por eso yo creo que van a sacar más de 1 millón de votos. Casi no tendría duda de que lo van a sacar. Claro. No sé si alcancen a llegar a los 2 millones, pero es que 50 o 60 mil votos que meta Carlos Caicedo en el Magdalena, por ejemplo, pues suman. Y Carlos Caicedo va a movilizar toda su maquinaria porque su hermana Hermana. Patricia está compitiendo por en qué puesto queda en la Él se lista está al Senado. movilizando a favor de Iván Cepeda. Me Claro. parece que es interesante cuando vemos los apoyos políticos. La Silla Vacía hizo este gráfico con los apoyos políticos de los candidatos. Pues Iván Cepeda tiene a todo el aparato político de la izquierda. O sea, Carolina Corcho tiene muy poquitos apoyos. Sin embargo, la impresión que nosotros tenemos aquí en La Silla, Héctor, es que Carolina está movilizando más a las bases de la izquierda que Iván Cepeda, lo cual me parece pues muy curioso. Si Carolina Corcho le llega a ganar a Iván Cepeda, eso al Yo sé. interior de la izquierda sería un revolcón muy impresionante. Interesante, ¿no? Además, porque pues ella, además, pues digamos, tiene muy mala imagen por fuera del petrismo, es como la madre de todos los vicios, digamos, por cuenta de que La defiende reforma a la de la manera salud, como sí. defiende la reforma a la salud, pero es indudable también que es una mujer muy inteligente, muy formada, muy estructurada políticamente, pues la gente puede no estar de acuerdo con ella, pero que dice unas cosas Claro. bien hiladas, una Un buena año argumentación. Es haciendo interesante. campaña con Claro. una propuesta programática súper definida. Me parece que yo he hablado con varias personas en la izquierda que sienten que ella es como la apuesta más pura, curiosamente porque a mí me parece que Iván Cepeda representa como el ícono de la izquierda, ¿no? Como toda la Sí. pelea contra Uribe, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las víctimas del Estado, pero Carolina Corcho pareciera ser como la nueva cara de la Y- izquierda. yo creo que le serviría a Carolina, a la izquierda, que Carolina Corcho fuera su candidata, incluso más que Iván Cepeda. Iván Cepeda es una persona, yo le tengo pues aprecio, me parece que es una persona que además ha hecho una política pulcra, en fin, pero también es como un candidato Pasado. anticandidato, un candidato Sí, muy poco que poco viral, sonríe, poco que, digital. sí, es un Es candidato un poquito como del siglo XX, como muy del pasado. copado como- a, es, a es un candidato como del pasado, sí. Entonces, pero a mí me parece que los cálculos hay que hacerlos
digamos, hay varios cálculos para hacer. Uno, este que estamos haciendo, que es como cuál es el mejor candidato, y yo creo que es mejor candidata Carolina Corcho que Iván Cepeda. No sé si le dé tanto como para ganarle a un ícono de la izquierda que es Iván Cepeda. Lo otro es ese que ustedes hicieron, que es, bueno, cuáles son los apoyos, pero a mí me parece que ese cálculo tiene una debilidad, que es que está hecho con los actuales congresistas, que fue como, bueno, los congresistas a quién están Claro. apoyando, pero aquí hay un poco de congresistas que no tienen estructura ni organización. Recuerda que hubo una lista cerrada. Claro, eh, había varios hay unos que le Mafia metieron Carrascal, pues no tiene son, nada. que no tienen una estructura. Entonces, hay que hacer el cálculo sobre organizaciones. Esa que yo mencioné, por ejemplo, la de Caicedo, pero yo, por ejemplo, me pregunto, no tengo la respuesta, pero ¿a quién apoya el gobernador de Nariño? El gobernador de Nariño es un personaje político de la Entendemos izquierda que muy no está jugando con nadie, bueno. Eso sería un dato que está interesante. cumpliendo la ley de no Eso, participar en eso política. sería un dato interesante. Yo no sé si llevan candidatos o no, pero pues por lo que tú me dices, no llevan candidatos al Senado. Probablemente esté jugando en alguno de los grupos que no aceptó participar en el pacto histórico, pero digamos, ese tipo de estructuras locales, como por ejemplo el ruido que generó el alcalde de Barrancabermeja, que tiene a su esposa, esas, O sea, por ejemplo, no sé si tuviste la historia que hizo La Silla, en la que mostramos que la esposa del concejal de Bogotá, David Ballén, claro. estaba poniendo toda su estructura, que es de la U, detrás de la esposa para sacarla en la lista y que de hecho el comité ético del pacto histórico le negó la entrada Claro. porque decía pues esta que militancia en la izquierda y Y Petro Petro de un lado. personalmente intercedió a favor de ella Claro. porque era una ficha de quinteto, Claro, ¿no? Y Petro quería también inflar, o sea, Petro sabe ese cálculo y quiere como que haya más votos. pero ese es un muy buen ejemplo del tipo de cálculos que habría que hacer, pero es difícil porque aquí pues era un poco visible, pero es muy difícil saber si eso se repite con un concejal de Cali, digamos. Y es difícil, Héctor, porque como fueron en listas cerradas la vez pasada, no se puede individualizar. Claro, Pero tenemos el dato de cómo les fue en los consejos. pero antes de eso déjame decir otra cosa. Hay una cosa que es interesante, que vale la pena, no tenemos tampoco el dato, pero como digamos, variable de análisis cuando haya resultados incluso. Nosotros hemos dicho, yo lo he dicho varias veces, Petro creó una organización política que yo creo que hoy por hoy es la más fuerte en términos de organización basada en movimientos sociales. La pregunta es, ¿qué tanto están esos movimientos sociales participando aquí o no? Doy un ejemplo. Los indígenas del Cauca. Los indígenas del Cauca son 15.000 votando o más. ¿Están participando en la consulta o no? Mi respuesta pareciera ser no, porque, digamos, sus organizaciones políticas no aceptaron el llamado del presidente a formar parte del pacto histórico y entonces, si esas organizaciones no están, realmente aquí va a votar la mitad del pacto histórico y el presidente está haciendo un pésimo cálculo porque pues está diciendo, cuéntenme, pero cuéntenme sin la mitad de mis apoyos. Y entonces ese sí, pues es como una especie de suicidio el que está haciendo Petro. A mí me parece que Claro. este cálculo le va a salir muy mal. ¿Y por qué los indígenas no se movilizarían en esta consulta? Porque no está su Porque partido. no está su candidato, claro, no está su partido, ellos no tienen candidato, porque yo me imagino, pero no sé si estoy equivocado, pero creo que no tienen un candidato para meterlo en la lista del pacto, en la lista, porque a esas organizaciones tienen un punto, que es que para ellos no es un incentivo participar en una lista cerrada, porque la lista cerrada, dicen ellos, la organiza finalmente el partido, aunque en Claro. este caso hay una consulta, y ellos tienen sus votos propios. Ellos dicen, nosotros salimos solos, a nosotros no necesitamos meternos en una lista para salir. Además tienen una circunscripción Además, especial. tiene una circunscripción especial. Pero los sindicatos, por ejemplo, pues sí están Bueno, ahí, tienen varios candidatos. Los influencers están ahora participando como Sí. candidatos. Y eh, ahí se van a medir varias cosas. Está bonito, está interesante porque, por ejemplo, hay que ver, se puede ver qué tanto esa historia famosa de los influencers se vuelven votos. claro. Y qué tanto la información que circula en las redes y tal es La impresión convertible en que votos. nosotros tenemos es que
después de estas elecciones el pacto histórico va a ser un partido mucho más tradicional, de politiqueros tradicionales y que, por ejemplo, Euclides Torres, el contratista que le financió a Petro el gran evento de la P en Barranquilla y al cual el presidente le ha dado unos mega contratos y ha tratado por todas las formas sacar ley, después decreto cuando se hundió la ley para aumentar los ingresos que obtiene por el SIGOP, lleva 3 candidatos en la lista Claro, y seguramente ellos sacarán una mega votación. claro, ellos ¿No? solamente Y si ese tipo de movidas se dan, pues es probable que el pacto sea menos representativo del movimiento social y más un partido como el de la U o el liberal. Es que yo creo que eso es un poco lo que creo que está pasando. Pareciera que en esta organización llamada por el presidente se quedaron las organizaciones políticas y la mayoría de las organizaciones sociales, salvo las sindicales, se quedaron por fuera. Digamos, las negritudes no están participando, claramente la gente cercana a Francia, por ejemplo, no está en esta historia, porque ellos están en otros movimientos. Eh, Veo a algunos de las negritudes que están, por ejemplo, aliados en un partido que se llama Colombia Renaciente. Esa es Lo vi, la de Murillo. la de Murillo lo vi aliado con En Marcha y los Verdes en esa coalición que hicieron. Entonces, nada de eso está contándose en el pacto, solo pues, los sindicatos y vamos a ver Fabio Arias, que es como la voz más visible y que ha sido además muy útil para el presidente, porque cada vez que el presidente dice vamos para la calle, sale Fabio Arias con sus amigos a la calle. Vamos a ver eso que tanto se refleja en votos. Pero, pues mira, a ver, si uno va sumando, yo creo que eso da, me aventuro, como aquí se trata de aventurarnos a tratar de identificar qué va a pasar, yo creo que el pacto va a sacar entre 1,5 millones y 2 millones de votos. Tantos porque veíamos cuánto sacaron en consejos en las últimas elecciones. Eso les fue pedir, Esos ¿no? fueron en las 5 grandes ciudades y pues eso Eso no suma 500.000 600.000. Votos, sí, no suma 600.000 votos. Pero bueno, el pacto tiene una votación importante en ciudades no capitales, en fin. Yo francamente creo que el pacto va a sacar 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2. Si saca 2 le va muy bien. Si saca, Muy bien, no, pero sigue siendo competitivo. sí, existe. Porque en todo caso uno no puede decir que es muy bien, Héctor, que saquen 500.000 votos menos de lo que sacaron cuando el presidente fue elegido, teniendo el poder durante 3 años, usando los recursos públicos para hacer política. Sí, Y ahora el presidente como gran adalid de la campaña. O sea, sí. me parece que aún Pues, así. lo que pasa es que 2,5 millones positivo. de votos lo sacaron cuando todo el mundo va a votar, digamos. Esta es una votación rara porque no hay una gran campaña, ni una gran campaña publicitaria, ni nada. Entonces, sacar 2 millones de votos en frío es difícil. Es que yo creo que por eso creo que el presidente se equivocó mucho porque como él se sobrevalora, entonces él cree que si él dice la gente sale y no, así no pasa. Pasa si las estructuras políticas sacan la gente, por eso va a haber muchos votos en Puerto Colombia, va a haber muchos votos en Santa Marta, va a haber muchos votos, no sé, en 2 o 3 partes más, pero por ejemplo en Boyacá, que está el gobernador Carlos Amaya, que es un elector muy fuerte, ahí la votación va a ser muy baja, porque el Partido Verde claramente no está participando ni le va a meter ningún Claro. esfuerzo a meterle votos a esta campaña. El Carlos Amaya está reservado para promover a su hermano como candidato al Senado del Partido Verde. Entonces no le va a meter nada ahora. Mover votantes cuesta mucho. O sea, el transporte, el sándwich, eso es Claro. una inversión grande que no tiene la capacidad de hacer 2 veces. Claro. Por ejemplo, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene un potencial electoral más o menos importante en el Tolima, en realidad sus asociados son del Partido Liberal. Bueno, de hecho, su propio hermano ha sido desde el Partido Liberal. La representante Olga B., se me olvida el apellido, todo el mundo le dice Olga B., la representante Olga B., que es una representante muy importante, además muy aguerrida y además ha apoyado mucho al gobierno, pues claro que no está en esta consulta porque ellos tienen sus apuestas en la lista del Partido Liberal. Y yo creo que entonces ahí esas estructuras, pues unas no se van a mover,
otras se van a mover y yo creo que van a llegar, mi cálculo es a 1,5 millones de votos. ¿Bueno o malo? Pues yo No creo sé. que sería malito, la verdad. Sí, 1,5 millones de votos me parece poquito, no la debacle es 1 millón. Sí, sí, no. La debacle Yo es 1 millón, sería... quedan respirando con 1,5 millones, compiten con 2 y tienen un gran triunfo de ahí en adelante. Ese es como el Héctor, cálculo. y entonces tu apuesta es que va a ganar Iván Cepeda. Yo sí creo que va a ganar Iván Cepeda, pero bueno, reconozco que lo de Carolina ya lo dije, me parece que Carolina Corcho además ha mostrado una fogosidad y una capacidad política grande. No hay encuestas, desafortunadamente, por la vigencia de la ley Mordaza. Pues, apenas salió una encuesta en agosto del Centro Nacional de Consultoría que ya no vale porque en ese momento todavía se medía a Bolívar y a María José Pizarro, bueno, al propio Quintero que tampoco compite. Entonces, pues no es una encuesta, eh, pero los rumores dicen que a Carolina Corcho le está yendo bien. Yo no sé si le está yendo bien o no, pero creo que le está yendo bien, pero creo que no le va a alcanzar. Va a ganar Iván ¿Y Cepeda. cambian algo si es Iván Cepeda o es Carolina Corcho en términos de las elecciones de mayo? Porque creo que esa es una pregunta clave. O sea, Yo creo que si, en términos porque yo electorales, sentía como que si ganaba, si Daniel Quintero participaba y ganaba Daniel Quintero, el gran beneficiario era Roy o Fajardo, o no, que podían cogerle la izquierda. Pero si gana Iván Cepeda, pues la izquierda va a estar como muy fiel detrás de Iván Cepeda o de Carolina Corcho. De pronto no hace tanta diferencia ahí. no hace diferencia, no. ¿Cuál Yo de creo los que dos gana? la izquierda va a tener un candidato que va a sacar los voticos que saquen esta consulta y un poquito más en los otros, es decir, va a llegar a 2,5 millones de votos. O sea, ahorita puede tener 1,5 millones y después puede lograr tener 2,5 millones, pero de ahí no va a pasar independientemente de quién sea el candidato. Ahora, es más divertida una campaña con Carolina Corcho que con Iván Cepeda, ¿no? Con Sí, Iván Cepeda es un poco aburrida. Yo insisto que yo le tengo aprecio claro. Pues personal, si es pero Carolina Corcho, es la muy aburrido. campaña sería un gran plebiscito sobre la reforma de la En salud, cambio, en donde a Petro le iría bastante mal, creo. sí, puede ser, pero yo lo estoy pensando ya como en términos de espectáculo y sería muy divertido. Sí, sí, claro. Ella es muy buena en los debates, por ejemplo, en estos Sí. debates que ha estado en sesiones de los gremios o de los medios, claramente lo hace muy bien y pone en dificultades a los otros candidatos. Ahora, ella no recoge votos porque tiene pues esa aura de persona muy radical de izquierda y pues la gente que no sea de izquierda probablemente no va a querer votar Héctor, por tú ella. eres bastante como pesimista sobre el Frente Amplio, como que sientes que en el fondo, pues el que gane ahorita va a terminar siendo el candidato de Es que el Petro Frente Amplio es un para cartazo. mayo, pero Roy es visto por muchos como el gallo tapado de Petro, que Roy es el que va a terminar siendo el presidente, que no, también porque Roy es un experto en venderse. ¿Por qué es que eres tan negativo sobre, No, a mí es que sobre Roy? me parece que el Frente Amplio es un carretazo, porque claro, Frente Amplio valía si, por ejemplo, metieran como a lo que antes se llamaba Coalición de la Esperanza, que fue lo que se trató de hacer en el año 2022 y tampoco se logró, digamos, porque Fajardo se negó y en fin, pero era un poco, eso sí estaba como pensado de esa manera y eso sí eran dos sectores políticos importantes unidos. Ahora, ¿a quiénes que unen? Yo no entiendo quién es el Frente Amplio. Roy, pues es un político Sí, son como importante. politiqueros que, Roy, o sea, Roy está buscando alianzas con Gorky, el exalcalde de Neiva, pero, con los Musa Besaile, o sea, sí, como, pero pues no es un gran partido ni una gran claro, estructura. Roy está molesto porque aquí dijimos que la izquierda no votaría por Roy y yo creo que la izquierda no votaría por bueno, Roy, por lo menos no con así como, entusiasmo. así como no votaría por Quintero, digamos. eh, Pues porque ellos tienen una lectura, ¿no? Y cuando yo dije lo que le molestó a Roy, no lo decía yo, sino que decía que la izquierda lo decía. Y estoy cada vez más convencido. Lo que pasó con Quintero me parece que prueba lo que yo dije, es la izquierda no quiere dejarse meter a un candidato que no sea propio. Entonces, yo no sé bien qué es lo que quieren sumar con el tal Frente Amplio. El Frente Amplio no existe porque no es amplio. Existe frente, pero no amplio, porque suma con la izquierda, Petro, digamos, pero mira, la alianza de Roy es con Samper, bueno, con Samper, eh, con Clara López, con Clara López, Ñoños.
con Clara López. Imagínate tú, ellos hicieron una coalición que se llama de alguna manera, yo no Pues, recuerdo cómo se llama, pero se llama de alguna manera. Pero ¿de verdad creemos que ese es un partido político fuerte? No, pues a mí me da pena, pero no, no es. Entonces yo no creo. Yo creo que realmente lo que va a pasar en la consulta del próximo es que domingo vamos a es escoger el importante porque sucesor de vamos a Petro, escoger el el candidato candidato de de Petro. Petro. Sí, eso del Frente Amplio es carreta. Y Daniel Quintero entonces va a quedar chiringueando estos Pues va a meses. quedar ahí sometido a una discusión jurídica de si puede, de si no puede, pero también yo creo que pueda o no pueda, a mí también me parece que también se está volviendo carreta. Pues si comenzamos esta conversación diciendo que una probable justificación de por qué se bajó es porque no le estaba yendo bien, ¿por qué creemos que le va a ir mejor dentro de 4 meses? Claro. Eso no, Sí, me no parece suena. que ahí lo que siempre ha dicho Claudia López, que si no puedes ganar como la competencia más chiquita, pues no ganas la grande. O sea, Obvio, eso claro. es Entonces, bastante si no le iba bien aquí, no veo por qué le va a ir bien después, porque además, aunque pues él consigue unos apoyos de estructuras políticas, esos se vuelven anecdóticos. O sea, que uno te consiga 5.000 votos en Barranca Bermeja, como dicen, pues que por cuenta de la esposa del alcalde, pues eso no le permite ganar una elección presidencial. Es que toca sacar 12 millones de votos. Héctor, un efecto que me parece positivo de la consulta es que una vez ya sale un candidato de la izquierda, si el presidente ha llegado a tener una tentación de intentar encontrar un vericueto que no existe para quedarse en el poder, ya con un candidato, esa posibilidad se elimina de la mente de todo el mundo. Y no, yo creo que esa posibilidad está cerrada. De hecho, ayer, hoy es viernes, la gente pues nos ve aquí en los días subsiguientes, pero hoy es viernes. Ayer el presidente dijo, cuando anunció un resultado de una supuesta encuesta que lo daba como el mejor presidente de Colombia y que además que le apoyaba, que el 92% de sus electores creían que él había cumplido. Entonces él dijo, el 92% de mis electores creen que yo cumplí. Así puedo irme tranquilo. Él ya sabe que está de salida, incluso muy anticipadamente, porque todavía le faltan Claro. 8 meses o 9 meses. Pero la verdad es que el gobierno de Petro prácticamente se acabó. Bueno, le faltan 2 meses, le falta un mes y medio, que es llegar a diciembre. Pues ahí las poquitas decisiones que puede haber hasta el 15 de diciembre. Del 15 de diciembre en adelante, en Colombia, por fortuna, no hay gobierno. A mí me gustan los países que no tienen gobierno, como el Perú. No, estoy segura que podríamos decir eso con Gustavo Petro. Yo No creo hay que gobierno. psicológicamente para él sería muy difícil terminar su mandato como un mediocre y hará muchas cosas para cambiar esa No, lo narrativa único, de aquí lo único que va a de aquí hacer, a su salida. lo único que va a hacer es participar en la campaña, tratando de que sean los electores los que renueven un mandato. No lo va a lograr, pero él lo va a intentar y es legítimo, incluso pues no es legal, pero me parece legítimo que un presidente quiera que su sucesor sea de su mismo sector político y tal, pero no lo va a lograr. Bueno, Petro ha gobernado muy poco, para decir verdad, hay parte, pues, su gran problema es ese, pero después del diciembre, Petro deja de gobernar y se dedica ahí sí de verdad a la campaña. A impulsar la Y, lista y lo- cerrada y los demás colombianos también, del pacto histórico. porque entre otras cosas, Petro ha parecido muy gobernante, es como buf Petro por todas partes, pero también ha sido por cuenta de sus contradictores que permanentemente le siguen la cuerda. Si no hubieran cometido ese error, Petro hubiera sido como Duque, por ejemplo, empezaban a hacer la lista de cuál es el mejor candidato, el mejor presidente de la historia, y pues a nadie se le ocurriría decir Iván Duque, digamos. Claro. Petro hubiera podido terminar siendo irrelevante si sus propios contradictores no lo hubieran crecido de la manera como lo han crecido. Pero en el escenario del año entrante, Petro pierde el monopolio de la vocería pública, digamos. No es el único que va a decir cosas, van a decirlo otros candidatos, los 3 o 4 que terminen decantándose y los medios van a estar pendientes de ellos y tal. Hoy solo están pendientes de Petro. Entonces yo sí creo que esto pues ya se acabó, es que ya pues aquí no, Tengo mis dudas. es que aquí en la silla no ponen decoración de Halloween y vainas de esas, Ni de pero, Halloween, ni pero hay, de Navidad, hay en ni de muchos casos en las Navidad. cuales hay decoración de Halloween y la gente está en eso, ¿no? Es que nosotros creemos que la gente anda en las cosas nuestras y no. No, bueno, por fortuna
hay algunos que siguen estos temas, Héctor, porque si no nos quedaríamos sin trabajo. Y yo creo que bueno, con esto pues terminar y cruzar los dedos de que no nos equivoquemos en nuestros Y que valores. vaya bien en la consulta. A mí, yo sí creo realmente que es para este país y para la democracia colombiana muy interesante que esos procesos de democracias internas de los partidos, así tengan todas estas dificultades, se consoliden y ojalá dentro de 4 años no sea solo un partido o un sector político, sino que sean varios los que hagan este ejercicio y ojalá la registraduría le salga bien y todo el mundo quede tranquilo. Yo sí quiero que eso pase y eso pasa también si sacan hartos votos, ¿no? Porque si sacan poquitos, empieza todo el rollo de que es que nos persiguen, de que es que nos robaron, nos escondieron, en fin. Entonces yo sí quiero que esto salga bien, ojalá. Bueno, pues Héctor, creo que con esto terminamos. A nuestros usuarios de YouTube, marquen la campanita, suscríbanse y vean nuestra siguiente movida la próxima semana. Muchas gracias. Las elecciones de 2026 necesitan de un periodismo riguroso que no dependa ni de intereses políticos ni de intereses económicos. En La Silla Vacía le apostamos a ese objetivo, pero justo antes de las elecciones presidenciales vamos a perder el 40% de nuestra financiación. Por eso necesitamos de su ayuda. Done La Silla Vacía y permita que millones de colombianos accedan libremente a información confiable para que voten con criterio. Para que la desinformación no defina estas elecciones, elija a La Silla Vacía hoy. Donelasillavacía.com/donaciones.